supply chain, consulting, warehouse operation, market share, revenue, material handling, distribution, transportation. It's the end of the week. 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 Buenas tardes, Germán. Jorge, Buenos días. ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? Vamos a hacer un nuevo podcast el día de hoy. Así es, la gente lo pidió, estamos de vuelta. Y si no lo pidieron, ni modo, porque también estamos Porque de lo vuelta. vamos a hacer Sí. de todas maneras. Sí. Pero bueno, el segundo episodio de It's the End of the Week es el fin de la semana en español. Y hoy vamos a hablar de un tema nuevo. El tema van a ser centros de distribución, redes de distribución, de almacenamiento y de distribución en Norteamérica. Ujú. Y en particular Estados Unidos, Canadá y México. Sí. Y básicamente lo que hemos visto, lo que es más común en Canadá y en Estados Unidos, es que las compañías para manejar el almacenamiento y la distribución van a tener o un punto de distribución, de almacenamiento y distribución, o van a tener entre 2 y 4, o van a tener muchos puntos de distribución. Lo que hemos visto en particular en México es que se requieren muchos puntos de distribución. No es tan común el tener uno o entre 2 y 4. Así es. Y vamos a hablar específicamente sobre los factores que tienen influencia sobre las decisiones o sobre que marcan diferencia, en Del por qué es que vamos a tener ese caso de 1, 2 o 4 Así es, muchos, o muchos puntos de distribución en y los cuáles tres las países. similitudes que hay entre Canadá, Estados Unidos, México, cuáles son las diferencias entre aquellas redes de distribución de productos en estos tres países, ¿no? Correcto. Pero para comenzar tenemos que hablar entonces de cómo es que se diseñan o cómo es que se llega a la conclusión de cuántos puntos de distribución son necesarios o del diseño como tal de Sí. una red de distribución. Y lo que es importante a tener en cuenta, hay muchísimos factores, pero hay factores más relevantes unos que otros. Por ejemplo, el tipo de producto que se va a almacenar y se va a distribuir, el perfil del cliente, dónde es que nuestros clientes están ubicados, cuál es el perfil que tienen, qué es lo que buscan en términos de servicio, por ejemplo, el perfil del inventario que se va a almacenar, ¿no? La cantidad de inventario que es necesario almacenar en cada uno de los puntos de distribución, pero sobre todo el tipo de transporte que tenemos disponible, la infraestructura del transporte que está disponible en cada uno de los países o zonas donde se va a llevar a cabo una operación de distribución para poder determinar cuál es esa red óptima de distribución. Y el objetivo principal, como siempre, es el dinero, los costos que la distribución, el almacenamiento y la distribución implican. Entonces, ¿cuál es el costo Del operar? En particular, el transporte es uno de los costos más importantes en la operación, y obviamente el nivel de servicio que se tenga con el cliente, ¿no? Los clientes que quieren recibir el producto un día, 2 días después de que lo han ordenado. Sí, bien como lo mencionas, o sea, son diferentes cosas a tomar en cuenta, cómo es el producto, si el producto tiene que ser la temperatura también, que si es refrigerado, si en seco, si a granel, pero bueno, 2 de las variables que son más relevantes son la ubicación del cliente, como decías, que Claro. es la distancia, y la capacidad de distribución o bien la infraestructura para el transporte que hay dentro del país. Correcto. ¿No? Esa infraestructura que tenemos disponible y que definitivamente es diferente en cada uno de estos 3 países de los que estamos hablando, ¿no? Sí, y justo para entender estos 2 factores es importante señalar algunas de las características en los 3 países que son influyentes en cuanto a cómo se distribuye o cómo está
realizada la infraestructura, Correcto. cómo se creó. El por qué se da Exacto, la situación que tenemos el cómo hoy es en que se día. llega, exacto. Cómo se llega a esa Entonces, situación. para hablar de eso, tenemos que hablar de lo que es la geografía, que es el primer punto, creo yo, la infraestructura del transporte y la población de cada país y dónde está ubicada esa población, ¿no? Correcto. Y algo entonces interesante es la geografía, es como uno de los motores o como una de las razones más importantes de el por qué tenemos la infraestructura de transporte y la población distribuida como se tiene en cada uno de los países. Entonces, comencemos a hablar acerca de esa geografía. Empezamos con Canadá, después vamos a Estados Unidos, seguimos con México. Correcto. Para Y como lo en orden. describiste con las manos, al norte tenemos Canadá, enseguida Estados Unidos y al sur está México. Y si comenzamos con Canadá, la característica más significativa o más relevante de Canadá es un país muy, muy grande, Sí. ¿no? El área es El muy segundo extensa. país más grande, creo, ¿no? Es el segundo país más grande del mundo después de Rusia. Ujú. Y tiene la peculiaridad que como está al norte, hay un gran terreno, una gran área vasta al norte de Canadá, que básicamente son bosques, Sí. tundra, y que es difícil cultivar en esa zona. Sí, bueno, y aparte de lo que sea difícil de cultivar, también cuando llegue el invierno es muy difícil de acceder. Correcto. Y algo particular en Canadá, al lado oeste de Canadá tenemos las montañas. Ujú. Entonces, entre el Pacífico y las montañas tenemos una zona fértil, pero justo después de las montañas y hacia el este, Canadá es un país muy plano, donde tenemos muchos lagos y también hay muchos ríos, lagos y ríos que son navegables. Sí. Bueno, que es una de las particularidades, pero es algo que también comparte con Estados Unidos. Hablemos entonces de Estados Unidos. Sí. Estados Unidos, entonces, ¿qué peculiaridades y similitudes tiene con Canadá? Pero la similitud, entonces, tenemos las montañas al lado oeste, la misma situación que en Canadá, del Pacífico a donde está la cadena de montañas, las Rocallosas. Es una zona bastante fértil. Sí. Pero justo después de esas montañas, tenemos una zona que es significativamente, digamos, desértica, pero no necesariamente desértica, sino que tiene una cantidad de lluvia mucho más baja, de precipitación más baja que lo que se tiene en las otras zonas del país, ¿no? Y después al lado oeste, gracias a la cercanía y todas las corrientes del Atlántico y del Golfo, tenemos una zona extremadamente fértil, ¿no? Y obviamente un país muy plano, Sí. también con muchos ríos y todos esos ríos Como lo mencionaba. navegables. Sí, como mencionan, muchos ríos y lagos navegables. Y bueno, o sea, esas son similitudes que se han encontrado con Canadá y Estados Unidos. Pero también si seguimos hacia abajo con México, pues al igual como se comentaba de las zonas montañosas que están en Canadá y en Estados Unidos, México también es una de las zonas más montañosas del mundo. Es uno de los países más montañosos del mundo, claro. Así es. Y eso en sí crea que también que los ríos que tengan comiencen desde las montañas y por lo tanto no son tan navegables como las contrapartes de Estados Unidos y Canadá. Porque las pendientes son muy Exactamente. altas, muy grandes y obviamente no se puede navegar. Exacto, y aparte, entonces tienes las montañas, luego en el centro una zona de volcanes, que también gracias a esa zona de volcanes las zonas son más fértiles en el centro del país, y luego tenemos el sur, que está lleno de selva, que es una selva densa, es muy difícil también de penetrar o de adentrarse, de crear conexiones ahí en la selva, ¿no? Entonces, tenemos estas tres diferentes similares en ciertas cosas, pero sí son diferentes, cada uno tiene sus retos en cuanto a geografía. Pero si hablamos de infraestructura, hablando de México y de su zona montañosa, la densidad de carreteras y ferrocarriles también es menor por eso. ¿Por qué? Porque cuando tú has manejado en México,
todo aquel que ha manejado en México en carreteras, siempre vas a llegar a un punto en la carretera que aunque tenga partes rectas, la mayoría va a ser como serpentina. Va a ser de Porque derecha a izquierda, así. Lo tenemos cual que ayuda para no esquivar. quedarte dormido. Y es divertido manejar cuando se tienen bastantes curvas. A veces. A mí me gusta. Sí, sí. Pero lo interesante de eso es, a raíz de las montañas, Ujú. construir carreteras Sí. o construir ferrocarriles es mucho más costoso, es Sí. mucho más difícil, ¿no? En comparación a lo que sucede en Estados Unidos y Canadá, que es plano y es fácil de hacer la construcción. Claro. Y lo que mencionabas de la jungla en el sur de México, bueno, es también difícil construir carreteras o ferrocarriles en medio de la selva. Claro. Es mucho más costoso Mucho más hacerlo. costoso, sí. Sí, aparte que avanzas poco y ya estás en una parte donde no puedes cruzar porque tanto por la jungla y porque dentro de la jungla hay montañas y la montaña está llena de más jungla, entonces Es una cosa encima de la otra, ¿no? bastante complejo. Sí, pero bueno, y al igual que Estados Unidos, como mencionamos ahorita, de que Estados Unidos es más plano, es más fácil crear carreteras, ferrocarriles, es muy parecido en Canadá. En Canadá, de hecho, creo que tú habías dicho que hay más carreteras, ¿cómo era? Más carreteras por persona. La densidad de carreteras por persona en Canadá es mucho más grande que en Estados Unidos, pero es única y exclusivamente por la característica que Canadá es un país muy, muy grande y con una población mucho menor a lo que tenemos o en México o en Estados Unidos. Sí. Y esto nos lleva precisamente a hablar acerca de la población. Sí, sí, ¿no? sí, que justo lo que hablabas de la población, la mayoría, que es muy, muy similar a lo que estamos comentando en parte lo de la geografía, sobre la comparativo del este y el oeste. Entonces tienes en Canadá, la mayor parte de la población se ubica, para empezar, en el sur, cerca de la frontera con Estados Unidos. A no más de 150 kilómetros de la frontera. No más de El dato curioso Ajá. es el 80% de la población de Canadá está en esa franja de no más de cerca 150 de la frontera kilómetros sur, ¿no? de la frontera. Bueno, su correcto. frontera. Y bueno, aparte de eso, de que tienes toda la mayoría de la población en esa parte sur, la mayor parte se concentra en el este. El 50% de la población está en Ontario, Quebec, En que Ontario, es Quebec, así es. hacia el este, no del Atlántico, pero hacia el este de Canadá. Hacia el este del país. Y únicamente tienes una parte pequeña que se encuentra, la mayoría del pico, digamos, se encuentra acá en BC, ¿no? En British Columbia, que se encuentra en el oeste, pegado al Pacífico. En la Colombia Británica. 20% de la población está del lado oeste de Canadá. Así es. Ahora, Y- ¿qué sucede en Estados Unidos? Bueno, si quieres, antes de pasar a Estados Unidos, déjame te digo uno de mis datos también, que es Un dato curioso. Un dato curioso, que como lo mencioné, en México hay 3 veces más habitantes que en Canadá. Más o menos, es muy cierto. En Canadá somos 39 millones de personas. Así es, pero la población en México está más concentrada. ¿Por qué? Porque en México, si lo ves, si ves el mapa de México, la población se encuentra concentrada en el centro. Entonces tienes una franja en el centro donde tienes la Ciudad de México, tienes el Estado de México, tienes Guadalajara, tienes Puebla, León. tienes León, exacto, tienes el Bajío, y la mayoría de la población del país se encuentra en esa franja. El 50% de la población de México están en esa franja. Ligeramente arriba del 50%, sí, creo que es como el 51, algo así, un poquito arriba, cualquier cosa. Y el resto ya se encuentra, si bien en el norte, creo que es la mayoría, que se encuentra, o sea, Tijuana, Ciudad Juárez, Monterrey, algunas otras ciudades. Están repartidos en extremos del norte Así de es. México. Y luego Pero, tienes también una parte pequeña ya en el sur del país. ¿y por qué tenemos ese 50% de la población en esa franja que describes? Por la zona fértil, los volcanes, ahí es donde las personas terminan asentándose Así y es es. donde está la población, La mayor parte de la población. Así es, que por lo mismo, como es una parte fértil, se empezó a desarrollar primero ahí la población y esa población siguió creciendo, ¿no? Una de las cunas de la civilización Una de las cunas de la civilización, justamente. fue en esa zona. Así es. Bueno, en Mesoamérica. Y como bien decíamos ahorita, que México tiene 3 veces la población de Canadá. Bueno, Estados Unidos tiene casi 3 veces
la población de México. La población de México, y están distribuidos muy similar a como están distribuidos en Canadá. Sí. Una gran parte de la población está del lado oeste, Sí. y un porcentaje más pequeño está del lado oeste, ¿no? Que si Jeremy, si nos hace el favor de poner aquí el mapa para que se vean lo que es esa franja que se nota desde Canadá a Estados Unidos, y al llegar a México hace una pequeña curva hacia el Pacífico, donde se ven los puntos de densidad de población, que se ve que la mayoría está ubicada del lado este en Canadá, Estados Unidos, y ya que bajas a México, como está en una curva, se termina en el centro del país, ¿no? Y tienes una pequeña parte, o bueno, la menor parte más bien, del lado este. Correcto. El 80% de la población de Estados Unidos está concentrada en el lado este, y curiosamente el meridiano 98 es el que divide al país. Entonces 80% de la población está en el lado oeste, una gran mayoría están en el noreste de Estados Unidos, y el 20% de la población están en el lado oeste. Otro dato curioso, en California hay más personas viviendo que lo que tenemos en Canadá. Sí, sí, sí. Entonces, al hablar de todo esto de la población, la infraestructura, lo que básicamente esto nos determina es, o podemos llegar a la conclusión, que para poder hacer la distribución de productos en Estados Unidos o en Canadá, si manejamos un solo punto de distribución, ese punto de distribución muy probablemente está ubicado hacia el centro o el este del país. Y si manejamos dos puntos de distribución, va a haber uno del lado este y otro del lado oeste, ¿no? Eso para lograr un nivel de servicio similar, Sí. y mantener equilibrados los costos de la operación, los costos de transporte. En México necesitamos muchos más puntos de distribución para poder llegar a los clientes tan rápido como se espera que lleguen en Estados Unidos o en Canadá, manteniendo los costos de transporte bajo control. Sí. ¿no? Que como lo Equilibrados. mencionas, en muchos casos la similitud en Canadá y Estados Unidos es que con uno o dos centros de distribución, dos almacenes, se puede cubrir la mayoría de las necesidades, pero no es siempre el caso, ¿no? Mencionabas que muchas veces hay de tres. O cuatro. Uno o dos, o tienes entre dos o cuatro, o tienes muchos. Dependiendo correcto. de, obviamente, tu mercado, tu producto, tu distribución, tu cliente, dónde está ubicado, que todo lo que mencionamos ahorita. Pero sí, con México es necesario tener más almacenes, a lo que hemos visto, o a lo que ha mostrado con la experiencia, lo que se ha podido ver. Es necesario tener esos almacenes satélites para poder llegar a los clientes y controlar los costos de operación, como mencionabas. Y aparte también hay otras consideraciones, o sea, obviamente no son las únicas, ¿no? Podemos hablar de que la mano de obra en México es más barata y por lo tanto es viable el hecho de tener diferentes centros de distribución pequeños alrededor. Y que no necesariamente el centro de distribución tiene que estar manejado directamente por la compañía, ¿no? Claro. Pueden ser 3PLs que se encargan de hacer esa distribución y actuar como esos puntos de distribución adicionales que están a lo largo y ancho de todo el país, de toda la zona, de toda la República de México. Así es. Y bueno, o sea, si hablamos de los demás puntos, igual nos podemos dar aquí horas. Aquí nos quedamos mucho tiempo. Lo cual no vamos a hacer porque queremos seguir apareciendo, molestándolos en los siguientes episodios. Veamos si se da, veamos si no se da, quién sabe. Depende de qué tantas veces le hagan clic al video. Sí, muchas gracias de nuevo por acompañarnos. Y bueno, Germán, que disfrutes el fin de semana. Igual para ti. Muchas Gracias. gracias por acompañarme nuevamente el día de hoy. O yo soy el que te estoy acompañando. Ni idea, Bueno, ni idea. Nos estamos haciendo compañía. Nos hace falta aquí algo. Dale, pues, hasta Muchas luego. gracias.